Hoy en día no ha cambiado mucho. Ajá, y no ha cambiado o sea, mucho. Le das 10 millones a Eugenio Derbez para que haga su película y entonces te peleas ahora porque se va a quitar un fondo innecesario. Digo, no tengo inconveniente, ¿no? Y vaya que a Revueltas le gustaba la chela. Ah, claro, sí. Ah, claro, no vamos a negarlo eso. Nadie dice lo contrario. Productores México presenta El Panal de los Sangonautlas. Historia e histeria de la música. Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de El Panal de los Sangonautlas. Los Sangonautlas somos un grupo de músicos que hablamos acerca de la vida y obra de los músicos de México y del mundo. Para los que no nos conocen, estoy acompañado aquí de Alberto Torres Xolocotzi. Él es director de música, y el maestro Sebastián Villanueva, quien es clarinetista, y yo, su servidor, Pedro Isaías, el pokeviolinista. Me pueden encontrar en YouTube, donde tenemos otro programa que es de los Sangonautlas, donde hablamos de las obras específicas de los compositores. Hoy vamos a hablar del gran compositor de Durango, Silvestre Revueltas. Pero antes, déjenme hacer una pequeña reseña de dónde estamos el día de hoy. Hoy nos encontramos en el pequeño pueblo de Santa Cruz, Tlaxcala, este lugar que muchos dicen que tal vez no existe, y tenemos a un oriundo de Santa Cruz. Quiero preguntarle aquí al maestro Alberto, brevemente, ¿qué nos puedes decir de este lugar que es Santa Cruz? Bueno, hola Pedro, hola Sebastián, un gusto a todos los que nos están oyendo estar con ustedes después de unos meses de ausencia. Pues bueno, sí, yo soy de Santa Cruz, Tlaxcala, municipio del estado de Tlaxcala, que sí existe, no nada más por las escaleras eléctricas y todo lo que se ha dicho. Bueno, Santa Cruz, Tlaxcala es uno de los 60 municipios con los que cuenta el estado. Se encuentra ubicado a 40 minutos de la ciudad de Tlaxcala, muy cerca, que será 15 minutos de la ciudad de Apizaco. Y Santa Cruz, Tlaxcala, bueno, es un municipio muy tranquilo, como ustedes ya lo pueden notar. Tenemos un casco de hacienda convertido en balneario, que lo conocerán muchos como el Centro Vacacional La Trinidad, que se ubica aquí a unos 5 minutillos. Y bueno, tenemos tradiciones muy arraigadas, tenemos festividades religiosas, tenemos comida, tenemos de verdad todo para poder hacer pues plácida la visita de las personas que vienen a Tlaxcala y de repente quieren alojarse en alguno de los lugares de aquí. Entonces, pues invitados totalmente a que visiten el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Claro que sí, pues ya saben, vengan aquí a Tlaxcala a vernos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a las personas que están haciendo posible estas emisiones. Tenemos el apoyo de Productores México y Crea Podcast, en el apoyo con César Valentín, que está de productor haciéndonos el favor de transmitirnos. Su asistente el día de hoy, que es Nelly Carrillo. También agradecemos muchísimo a David Martínez del Razo, que es presidente de comunidad del municipio de Santa Cruz, que nos está otorgando el lugar para hacer esta emisión y todas las demás emisiones de los programas de los Sangonautlas. También agradecemos a Las Truchas, el Balneario Restaurante y al Taco Nice. Todos estos lugares, ustedes cuando quieran a Tlaxcala se pueden venir a dar una vuelta y pues ya saben, ya sabemos que esta es una época difícil para viajar, pero pues no hay que dejar que muera el negocio, ¿no? Pero bueno, ya sabemos dónde estamos. Yo soy de la Ciudad de México. Aquí tenemos a 2 ciudadanos de Tlaxcala. Cuéntanos, Sebastián, un poquito de ti. Ok. Bueno, un saludo a todos quien sintonicen nuestro programa después de un par de semanas de ausencia. De mí, pues bueno, yo soy Sebastián, clarinetista, oriundo de la ciudad de Tlaxcala, orgulloso tlaxcalteca. Me encanta mi tierra, por muy pequeña que sea, y pues mucha estima, ¿no? Yo puedo decir de que aquí en Tlaxcala pues es un estado pues tranquilo, tiene sus partes turbias como pues prácticamente todos los territorios, ¿no? Pero puedo decir que es agradable. Yo sé que en esta temporada de pandemia es complicado, es difícil salir, sentirse con la seguridad de a qué sitio es salubre, etcétera. Pero pues, yo les puedo decir de que aquí Tlaxcala, por no tener una altísima densidad poblacional, que tampoco es tan industrializada, pues de alguna manera
Eso hace que pues la calidad del aire sea más agradable, no hay tanta población y por lo menos en esta dinámica de la pandemia, pues creo yo que no hay tantos contagios. Pero pues bueno, les invitamos a que vengan en el futuro a este pequeño estado. Claro que sí. Bueno, ya Beto saben que es de Tlaxcala, pero cuéntanos, Beto, ¿qué nos quieres decir acerca de tu trabajo como director? Bueno, yo realmente tengo muy poco como director. Comencé en 2009, ya hacía mis pininos unos años antes. Comencé en 2009 ya como director, formándome en el conservatorio con el maestro Francisco Sabín, una leyenda de la dirección de orquesta, el maestro Fernando Ávila en la ciudad de Jalapa, con Ángel Luis Pérez Garrido en España. Y bueno, la verdad me ha tocado a coincidir con muchos grandes músicos. Y mi trabajo principalmente, aparte de la dirección, me gusta muchísimo el trabajo con jóvenes, con niños y jóvenes. Ahora trabajo para el Sistema Sonemos de Morelos, que tiene al frente el maestro Arturo Márquez y su esposa, la maestra Laura Calderón, quien es la coordinadora general. Y a mí lo que me ha gustado mucho de este trabajo con jóvenes, tanto en orquesta como en investigación, en todo lo que es educación, justamente es regresarle a las personas el olvido que se ha tenido de estos compositores, de estos músicos de los que hablamos, ¿no? Que están, como lo digo, en el olvido. Son compositores mexicanos que pues prácticamente se mencionan solo en fechas, en temporadas. Y creo que es importante cuando tú lo abres directamente con los jóvenes, decirles que no son temporadas, que los compositores mexicanos están ahí, que son suyos, hacer propia esta identidad, hacer propia esta diversidad y todo lo que conlleva, porque en algún momento ellos son los que van a llevar la batuta. Entonces, independientemente como director tú puedes llegar, dirigir, pero la parte de educación y formación a mí me gusta mucho por esto, porque les estás devolviendo algo que es de ellos, que justamente el tiempo, las personas y lo que tú quieras se lo han ido quitando. Entonces, a mí me gusta muchísimo el trabajo de dirección y el trabajo de formación y educación. Pues sí, pues miren, nosotros estamos aquí para compartirles la música, ¿no? Yo soy violinista, he trabajado en muchas orquestas. Sin embargo, esto que comenta Beto es muy cierto. A los compositores realmente no se les da el lugar que merecen. Y este programa está para darle voz a todos estos compositores. Hoy vamos a hablar de Silvestre Revueltas Sánchez. ¿Quién fue Silvestre Revueltas Sánchez? Silvestre Revueltas tal vez sea el músico más grande que ha tenido México. En palabras de un biógrafo que se llama Peter Gallard, que dice que Revueltas era el mejor compositor de Latinoamérica. Yo lo voy a corregir. Revueltas era el mejor compositor de América. Revueltas estaba a la altura de Shostakovich, de Stravinsky, de todos los de su misma generación. Y al día de hoy hay obras que no se han grabado. Pero bueno, vámonos a lo bueno. Sebastián, ¿qué nos quieres decir de los primeros años de Silvestre Revueltas? Cuántas cosas no podríamos decir, pero bueno, yo daré lectura a aquí un texto que recopilé del diccionario enciclopédico de Gabriel Perellón de la Universidad Panamericana y sobre la parte que menciona él sobre Silvestre Revueltas. Entonces, cito. Silvestre Revueltas nació en Santiago Papasquiaro, Durango, el 31 de diciembre de 1899 y murió en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1940. Compositor, violinista y director, fue el mayor de 2 hermanos. Su padre, José, era comerciante y acostumbraba a viajar constantemente con su esposa e hijos. A los 8 años de edad, Silvestre comenzó a estudiar el violín cuando estaba con su familia en la capital de Colima. Después regresó a la ciudad de Durango y continuó su formación escolar en el Instituto Juárez. En 1912, en la ciudad de Guadalajara, tocó por primera vez en público y recibió lecciones de violín y armonía por Félix Peredo. Al año siguiente se radicó en la Ciudad de México e ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde tuvo por maestro al violinista José Rocabruna y de composición a Rafael J. Tello. Enviado por sus padres, de 1916 a 1918 estudió en el St. Edward's College de San Antonio, Texas, y de 1918 a 1920 asistió a cursos en el Chicago Musical College, donde fue discípulo de Leon Samentini y Félix Borowski, hasta obtener los títulos de violinista concertista y compositor. En 1920 regresaría a la Ciudad de México y ofreció recitales con algún éxito mediático. Durante un breve periodo del 20 al 21 regresó a Chicago
para cursar perfeccionamiento como violinista con Otakar Shevik y Václav Kovansky. En 1920 contrajo matrimonio con una joven estadounidense cantante de ópera con quien tuvo una hija, pero pronto se divorciaron y nada se sabe de ella. De nuevo en la Ciudad de México, al lado de Carlos Chávez, en 1924, organizó una serie de conciertos de música moderna en la cual ambos dieron a conocer en el país repertorio camerístico europeo y de otros sitios. Bueno, eso es muy someramente una introducción de quién fue Silvestre Revueltas, para dar a entender que fue un músico muy capaz, que estudió, porque a lo mejor a veces nos hacemos a la idea de que Revueltas era una personalidad muy bohemia, sí, muy talentoso, pero es como, ay, sí, soy muy talentoso, pero me gusta la chela, la vida aquí galante. Y vaya que a Revueltas le gustaba la chela. Claro, sí, claro, no vamos a negarlo eso. Nadie dice lo contrario. Bueno, antes de que sigas adelante, has resumido perfectamente sus primeros años. Esto de que Revueltas se fue a vivir a Estados Unidos a una edad literalmente joven, a los prácticamente 20 años, él ya era violinista. Uh-huh. Entonces, como dices, tal vez menosprecia esta fase educativa de Revueltas, ¿no? Sí. Que realmente es donde él aprendió todo. O sea, como mencionaste, estudió con Otakar Shevchik, que para los violinistas es así uno de los grandes de los métodos. O sea, para que vean. Y Revueltas dicen las voces que era un gran violinista. Antes de seguir al regreso a México, que es ya la época donde empieza a convivir con la sociedad mexicana, me gustaría preguntarle a Beto si quiere agregar algo más de estos primeros años de vida, que fueron la vida de Revueltas en Estados Unidos. Claro, a mí me gustaría como agregar lo siguiente, tanto de la mayor parte de la vida de nuestros compositores mexicanos que son de provincia, muchas veces los padres de familia fueron una influencia tremenda. Por ejemplo, la familia Revueltas, ¿no? El papá de Revueltas, vendedor de libros, que estaba siempre en la parte, pues decirlo, intelectual, ¿no? Y que seguramente tanto sus hermanos absorbieron mucha de esta intelectualidad a través de los libros que el mismo papá vendía, de las actividades que realizaba. Creo que a mí me interesa mucho y siempre me ha parecido muy curioso que tanto, por ejemplo, el maestro Moncayo, el maestro Revueltas, el maestro Chávez, siempre tuvieron contactos infantiles con alguna agrupación. Por ejemplo, en el caso de Revueltas, si no mal recuerdo, alguna vez platicando con Eugenia Revueltas, es la hija de Silvestre, me comentaba que, bueno, una de las anécdotas que tanto se cuenta, ¿no? Que Revueltas dice que estaba una banda de pueblo tocando, ¿no? En el kiosco, entonces Revueltas se quedó viéndola con tal emoción y que entonces quedó visco por 3 días de la emoción Sí. que estaba viendo a esta banda. E independientemente de todas las actividades culturales que hacían sus hermanos, ¿no? La escritura, la pintura, la danza, él en el violín, y que apropiar esta parte importante de poder estar en contacto con entes musicales, creo que eso ha formado mucho de nuestros compositores. Incluso creo que a lo mejor no con todos, pero en mi caso también, o sea, el poder entrar en este tipo de programas musicales que le ofrecen a los niños para desarrollo. ¿Y cuántos músicos talentosos han salido de ahí? No quiero decir que los que no pertenecieron a un sistema o a una agrupación no lo sean, pero sí ha sido un motor importante en nuestro país y que a lo mejor en la época de Revueltas no se pensaba como vamos a darles orquestas a los niños, sino el poder llevar un grupo, el poder estar en el momento correcto, en el lugar correcto, y de ahí empezar a crear pues lo que es el maestro Revueltas. Sí, claro, o sea, mencionaste algo clave, ¿no? Estar en el momento correcto. Aunque vivió prácticamente, o sus primeros años fueron durante la época revolucionaria, la Ciudad de México siempre ha gozado de ciertas ventajas, pues razón por la que él viene aquí en 1913 a estudiar al Conservatorio Nacional. También la visión de los padres, tener 4 hijos talentosos en las artes, que son Fermín, José Revueltas, Rosaura y Silvestre Revueltas. Todos ellos son en sus áreas grandes artistas nacionales, pero habla de una visión de la educación que tuvieron tal vez a futuro, aunque
no sabría decir, sabiendo el destino que le esperaba a Revueltas, si fue lo mejor para él, ¿no? Hablar de Revueltas es hablar de muchos más oscuros que claros. Empezó en estas etapas en Estados Unidos a beber. El alcoholismo lo acompañó durante toda su vida. Y a pesar de eso, ni siquiera había compuesto. O sea, ni siquiera había... Ya era músico, digamos, pero no había compuesto sus primeras obras. Y ya había sido invitado a México a regresar, pues, por Carlos Chávez. Ya había vuelto antes. Carlos Chávez y él se conocieron, si no estoy mal, en 1924. Antes de que formara ya parte del medio musical en México. Chávez se da cuenta del talento de este señor, como les repito, sin siquiera haber compuesto todavía, y lo invita a ser parte como director de la orquesta. Sebastián, ¿qué nos quieres contar de este regreso a Chávez después de que ya se formó como músico, ya, como bien dijiste, tuvo una hija? O sea, era un hombre hecho y derecho ya a sus 20 años, 20 y tantos años, cuando él regresa. Bien, pues mira, a mí me gustaría mencionar que a pesar de que él es, sí, provinciano, resulta que cuando él se va a educar a los Estados Unidos y es consciente de todo el movimiento musical y escucha obras y se educa, y al momento que él regresa a México en 1924, él es un cosmopolita. O sea, prácticamente no ha vivido en la Ciudad de México, pero sabe más del mundo moderno por haber emigrado a los Estados Unidos que estar en nuestra capital. Y bien mencionaste que la ciudad capital tiene ciertos privilegios, de que al menos en la época revolucionaria, mientras en todo el país nos estamos rompiendo los huesos, la Ciudad de México la pasa bastante bien. Sí. O sea, es la realidad de que la Revolución Mexicana está en los estados, no en la capital. Salvo pues sí, la Decena Trágica, entre otros sitios. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, con Revueltas, cuando llegan los años 20, él llega, pues sí, cuando está emergiendo el PRI, bueno, lo que era en aquel entonces el PNR, ¿qué era? Álvaro Obregón, y después con Plutarco Elías Calles, que su ideario es totalmente nacionalista. El problema es que, bueno, ¿qué entendemos por nacionalismo? O sea, obviamente alguien que vive en Baja California, alguien que vive en Tlaxcala o alguien que vive en Durango, pues obviamente el nacionalismo no lo puede asimilar de la misma forma. Entonces, la grandeza de Revueltas es de que es un hombre cosmopolita, pero 100% es seguro de su nacionalidad. Bueno, se sabe que es mexicano, toda su música, su personalidad, lo que escribe, sus cartas, todo ahí dices, es un hombre netamente mexicano en toda su conflexión. Entonces, vaya, o sea, a mí lo que me impresiona de Revueltas es esa espontaneidad para decir, yo soy pueblo, yo soy la empatía, ¿no? Los invitamos a escuchar música de Silvestre Revueltas. Pónganle allí en YouTube, en donde ustedes gusten Silvestre Revueltas, píquenle al azar a cualquier obra y se van a sorprender. De verdad, se van a súper sorprender con la música de ese compositor. Beto, me parece que quieres comentarme algo. Sí, yo quería comentar algo que acaba de decir Sebastián y algo que acabas de comentar también, Pedro. Claro, para alguien de provincia, el nacionalismo no lo experimenta o no lo propone como se propone en la capital, porque en provincia el nacionalismo se vive, ¿no? A final de cuentas, las grandes urbes lo que querían eran fotografiar o representar ese nacionalismo de toda la república para presentarlo en música, en obras. Entonces, yo puedo decir que soy privilegiado en vivir en un pueblo, ¿no? No pensamos que lo que hacemos podría ser un perfecto cuadro o podría ser una perfecta composición, porque nosotros lo estamos viviendo el nacionalismo desde nosotros mismos. Por esa parte digo, claro, lo entiendo, pero pues sí, nosotros lo vivimos a final de cuentas. Y por otra parte, yo sí quiero ser muy enfático, ya lo tendremos que discutir en algún momento, sobre la música justamente grabada de Revueltas, que quizá vaya a tirar muchos tabús, pero es importante aclarar que la mayor parte de la obra de Revueltas que usted escucha, que usted toca, que usted graba, es música que no es de Revueltas, que le metieron mano directores de orquesta, le metieron mano un montón de personas y que
ya tenemos que hablar de eso. Es importante que hablemos qué música sí es de Revueltas y qué música es un Arreglo. un arreglo o mitad Revueltas, mitad Hindemith, mitad Limantur, ¿no? Yo siempre he entendido esta visión que Beto nos comparte. Muchas veces hemos hablado ya de Revueltas entre nosotros. Y sí es muy cierto de que la mayoría de las obras no son de puño y letra de Revueltas, en el sentido de que alguien le metió mano metiendo instrumentación, metiendo ¿por qué no pasajes que ni siquiera había pensado el propio Revueltas? Sin embargo, les voy a hacer una analogía. Si uno ve Dragon Ball en la tele, estás viendo Dragon Ball. Aunque el manga, el cómic, sea diferente. ¿Sí? O sea, no me gusta nunca decir que La Noche de los Mayas no es de Revueltas. Pues es que no es de Revueltas. Porque las melodías, o muchas de las melodías, están. Y si no fuera por el arreglo que hizo Limantur, seguramente ni siquiera se conocería. No digo que esté bien que sea la mayor obra tocada. Yo iba a decir, bueno, sí, o sea, yo coincido con lo que ambos dicen, pero fíjate, una de las cosas, bueno, que a mí me sorprendió cuando vi de que Limantur sí hizo el arreglo por ahí de los 60s de La Noche de los Mayas, agarrando las secuencias y pues queriendo darle una coherencia a toda la suite. Guste o no guste, esa obra la tocó la Filarmónica de Berlín en los 60s, dirigida por Limantur. Triste. Ahorita vamos a regresar a estas obras. No, espérame. Ajá, Sí, dale. pero yo voy a aclarar de una vez porque a mí, ya saben que yo siempre a la menor provocación. Claro, o sea, estamos hablando de Dragon Ball, pero Akira Toriyama sigue vivo. O sea, Akira Toriyama ha revisado, no, claro, todo creador es celoso de su trabajo y debe haber un proceso. Si algo no gusta, no lo vas a lanzar. Entonces aquí el problema, la desventaja es que Revueltas, con todos estos arreglos que se hicieron de su música, anexarle una parte de percusiones inexistente a La Noche de los Mayas, usted en la película, creo que la parte más fiel, importante es de la música de cine de Revueltas, ver la película, escuchar, porque aparte pues ya sabemos que la película trataron de conservarla, pero no está en muy buen estado, es escuchar cuáles son las ideas de Revueltas para las escenas. Sí, eso sí es una. Por eso te digo, o sea, entiendo lo de Dragon Ball. Yo porque soy fanático de Dragon Ball. Digo, pues sí, pero Akira Toriyama dice simplemente no va y no va. Y aquí, o sea, lo metieron hasta con calzador. Ahorita vamos a regresar a estas obras porque este programa es para que todos los que no conozcan las obras que las que estamos hablando se acerquen a ellas. Ahorita acabamos de hablar tal vez de la obra que más se reconoce como de Revueltas. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más de otra música que realmente no está en los esquemas, ni siquiera en las orquestas. Música que ni siquiera se ha grabado que o sí que es ni de siquiera Revueltas. hay ediciones y que sí es de Revueltas, si quieres verlo así. Eso yo no lo voy a discutir. Pero bueno, me voy a regresar un poquito. Como dije, Revueltas regresó en 1924, que fue cuando conoció a Chávez. Y en 1926 compone su primer obra, que es Batik. Esta obra ya deja ver la personalidad de Revueltas. No es un compositor que empezó a hacer sus esfuercitos y a ver, aquí voy a pasitos, a ver, no. Esta ya es una obra hecha y derecha. Es una obra grande. O sea, realmente ya se siente el estilo revueltiano, ¿no? La innovación de la época. Sí, grande en el contenido de que su personalidad ya está implícita, pero va a decir que los recursos son modestos porque es un cuarteto de cuerdas, 2 clarinetes y una flauta. Pero realmente para Revueltas siempre fueron los ensambles pequeños, Sí, ¿no? sí, eso sí. No, él no era alguien que pretendiera grandes orquestaciones, sí, es claro. ¿Por qué? Recordemos que en su estancia en Estados Unidos, Revueltas tocó para los teatros, para las películas mudas. No tenía no tenía una gran producción artística referente a los instrumentistas. Eran dotaciones contadas. Y obviamente, él, aparte de que la composición es nata para él, ese es un hecho, ¿no? Como dices, Pedro. O sea, llegar con su primera obra y decir, mira, aquí está mi obra, no me importa si la entienden o no la entienden, porque Revueltas no era de la persona que decía, híjole, la crítica me dijo que estoy bien, voy por ese camino, me dijo que estoy mal. Es un personaje totalmente polémico, pero mucha de esta parte de sus obras que yo considero que son obras del maestro,
justamente porque no se tocan en primera parte, porque lo difícil de Revueltas, porque tocar Revueltas es difícil. Sí, sí, sí. ¿Por qué las orquestas no lo tocan? Porque las orquestas no tienen tiempo de hacer Revueltas a menos que fueran a hacer una gira. O sea, las orquestas, claro, sí ponen repertorio difícil, pero es repertorio que es tradicional, tradición, ¿no? Tanto europeo como mexicano. Entonces, en el caso de la música de cámara de Revueltas, primero, el acceso a la música es un poco difícil, un tanto difícil. Y la otra, que es un Revueltas que está con la corriente, con diferentes corrientes de la época, ¿no? El Art Deco, estamos hablando también del estridentismo, ¿no? Y esa es la música de Revueltas que la gente no la absorbe, por eso muchas veces está perdida esa música o no se interpreta. Sí, sí, sí. Bueno, complementando lo que dice Beto, eso, lo del estridentismo en los años 20, que fue un movimiento de artes plásticas de vanguardia, eventualmente Revuelta se anexaría, sentiría empatía por ese arte de avanzada y aparte con un alto sentido social. Y es algo que Revueltas como que sí supo meter en su obra dónde está el trabajador, el obrero. Por ejemplo, en los años 20, por ahí 27, una obra muy simpática que a mí me gusta mucho que se llama El Afilador. Sí. Es una obra para violín y piano. Maravilla. Y, o sea, habla así de un personaje que ves, bueno, que se puede ver en los pueblos, ¿no? El que va con su bicicleta, chifla para venir a afilar cuchillos. Y cómo es que un personaje tan, bueno, no quiero decir X, pero vaya, es un personaje pueblerino, peculiar de un pueblo, exacto. Revueltas hace un cuadro musical sobre un personaje en el cual el pueblo se identifica. Claro, y tienes ahí el tierra para las macetas, ¿no? O sea, con el temita que justamente eran los vendedores de tierra para las macetas. O sea, es que esa es la genialidad de Revueltas. Y otra cosa importante, Revueltas no fue nacionalista. Lo pintan como nacionalista y Revueltas lo dice. Sí. Mi música puede parecer nacionalista, pero en ningún momento lo es. O sea, es la manera en la que yo represento cómo veo al pueblo, pero en ningún momento es que, sí, tengo mi sentido nacionalista como todos, como Chávez, como todos los maestros que vinieron después o en el momento. Era una persona de un carácter fuerte y que tenía sus convicciones bien cimentadas y sus principios bien cimentados. Por eso digo, es una personalidad tremenda. Y la música de Revueltas, la que yo sí considero que es de Revueltas, justamente es eso, tiene ese elemento, que es, no va más allá de ponerle cosas románticas, ¿no? Y hay música de Revueltas que se ha manoseado y se seguirá manoseando y se sigue vendiendo como eso, como música de Revueltas. Pues sí, en eso no voy a mentir porque siempre se graba lo mismo no tendrías y siempre por se qué. toca lo mismo. O sea, no creo que sea nuestro caso el decir si es mejor o peor ciertas obras. Claro, no. Pero sí hay que saber que hay un mundo detrás. O sea, hay que empezar a desempolvar toda esta música porque yo sueño con el día en que Revueltas esté a la altura de Mozart, de Beethoven, porque realmente, señores, este compositor se merece eso y más. Sí. O sea, no hay de dónde buscarle. Pero bueno, hacia 1929 es invitado por Carlos Chávez como director asistente de la Orquesta Sinfónica Mexicana, orquesta que funda Carlos Chávez, y que si tú querías estar en el medio musical tenías que llevarte muy bien con Carlos Chávez, cosa que en un principio se le dio bien a Revueltas, era muy apreciado realmente por él en ese entonces. Y en esta época empieza su época compositiva. Revueltas solamente compuso durante 10 años, y si hubiera sido más no me imagino que hubiera hecho, porque lo que nos dejó fue realmente grande. A partir de estos años que estamos ya en los 30, también Revueltas empieza a marcar sus tendencias socialistas. Fue parte de la LEA, la Liga de Escritores Revolucionarios. Y estuvo afiliado al Partido Comunista. Estuvo afiliado al Partido Comunista. En la época cuando estaba prohibido. Pero hay que entender que realmente en esa época es cuando realmente existía el comunismo, ¿no? Tenía una razón más de ser, más honesta, no como lo que hoy nos venden de comunismo, que es una socialdemocracia. Realmente yo fingida. leo el pensamiento de Revueltas, el pensamiento por la gente, por el pueblo, y uno entiende por qué Revueltas era socialista, por qué Revueltas siempre es lo vas a ver en diferentes fotos con su puño izquierdo levantado, ¿no?
para todos los que son de derecha en esos tiempos, creo que Revueltas no serían muy simpatizantes con él, ni él con ustedes, porque realmente era una persona muy, muy, muy férrea a sus convicciones. Eso fue lo bueno, eso era bueno, ¿no? En parte sí, porque lo hizo la persona que es, pero en parte no, porque fue, yo creo que causa de muchas de sus desgracias. Pero vamos, o sea, Revueltas ya era una persona madura. Ya sabía lo que hacía. Claro, sí, o sea, ya no es como que, pues voy a ser comunista o... Pero sufría. O podré ser todo, les voy menos... Les voy a leer brevemente cómo pensaba Revueltas. ¿Por qué un artista, un creador, ha de sufrir hambres y miserias? Aquí descansa entre nosotros el secreto del fracaso de la cultura de México como pueblo. Somos un país de descamisados y de zánganos. Se desprecia al músico, al pintor, al poeta, por considerarlos como a los bufones que cabriolean en los banquetes de los burócratas. Pero es que se les hace bufones por la fuerza del hambre. Aunque muchos nos rebelemos, la rebeldía es soledad. La soledad infecunda, el abandono, la miseria. Revueltas estaba consciente de lo que es ser un artista, ¿no? Y ser un artista, ustedes mismos me lo pueden decir, compañeros, ser un artista es lidiar por tus convicciones. Tú sabes que no vas a tener tal vez mucho dinero, pero tú quieres dar un concierto al menos al año, 2 conciertos al año, intentar sacar esta música adelante y, como dice, estar en la soledad. Bueno, yo iba a decir que a pesar de que, muy, muy plausible ese comentario de Revueltas, y a pesar de que a un momento decíamos de su asociación con los idearios comunistas y socialistas, a pesar de eso, Revueltas fue director del Conservatorio Nacional de Música. O sea, de que tiene que haber disciplina. No puede ser una persona que es un huevo estrellado y lo que salga. No, es alguien que premedita, bueno, por lo menos reflexiona sus acciones, ¿no? Iba a decir de que creo que Revueltas vivió, digo, lástima que solo vivió 40 años, qué cosas más no nos hubiera haber dado, ¿no? Sería increíble, pero creo que Revueltas vivió el tiempo suficiente para darse cuenta que en todo lo que él creía, qué fue lo bueno y qué fue la decepción, porque eso es a lo que hace que Revueltas viva tan poco. Él se decepcionó profundamente de la vida. Él se convenció que el comunismo era una farsa, pese a que él creyó fervorosamente en él. El haber llegado a una displicencia de que la vida ya no te importa es porque tus convicciones parece que ya se han esfumado. Yo en esta parte lo que podría comentar es un poco tomar un referente histórico cuando Beethoven está haciendo la Sinfonía Grande para Napoleón, titulada Bonaparte, que de repente su alumno Ferdinand Ries le dice, ¿sabes qué? Pues ya se coronó, y Beethoven se enoja y ya sabe, ¿no? Me parece mucho esta parte, ¿no? Revueltas, entendiendo que los sistemas, independientemente sean izquierda, derecha, comunista, socialista, como quieras, siempre hay un factor común que es el hombre, que es la cuestión de querer tener poder, no importa si eres socialista, comunista, o sea, necesitas tener poder para poder implantar tus ideas, ese es un hecho. Sí. Ahora, importante, ¿qué pasa con Revueltas en esta situación de ser artista? Como lo decíamos, pues Revueltas ya era una persona que tenía convicciones, sabía qué onda. La parte de la bebida, y es algo que quería comentar desde hace rato, se debe mucho. Hay un libro maravilloso del Fondo de Cultura Económica que se llama Revueltas por él mismo. Son textos que él de sus cartas escribe, y una de las cosas que él dice justamente del alcohol es que comenzó porque llegó el momento en el que en Estados Unidos no tenía dinero para mantenerse. Y de repente tenía que padecer muchas cosas, y entonces fue cuando alguien le dijo, oye, pues mira, el alcohol, esto te puede sacar de... Ese es el problema. O sea, el problema no es que Revueltas se haya hecho alcohólico porque le gustaba. Bueno, al final de su vida, claro que sí, ya era un vicio. Pero el inicio fue la pobreza que Revueltas siempre padeció. Pero con esa parte de pobreza, todo lo que logra, ¿no? Dicen, bueno, qué lástima que vivió solo 40 años. Yo digo, bueno, qué bueno que llegó a los 40, ¿no? Pudo haber sido menos, ¿no? Pudo haber sido peor. Y en esta parte, importante destacar que Revueltas, aparte de ese carácter fuerte,
era una persona tan sensible por dentro. Es como estas personas que de repente ves que son muy gruñonas, pero por dentro son un pan de Dios. Y Revueltas lo plasma, y no lo estoy diciendo yo, no, a mí nadie me lo contó, no lo viví tampoco, pero están los textos escritos por Revueltas donde él dice, Angelucha de mi vida, que fue Ángel Acevedo, ¿no? Su esposa, y con hablando de Eugenia, ¿no? Que le decía Pipiluco, que era la forma cariñosa de decirle así a su hija. Decía, Angelucha de mi vida, es que yo ya no aguanto la soledad de no tenerte. O sea, Revueltas es un romántico. Sí. Y hay unos textos maravillosos, trágicos, tristes, del famoso Los escritos desde el manicomio. Que Revueltas se interna y que si se escapaba o no se escapaba, eso no nos interesa. Pero sabemos que Revueltas, en ese momento de estar en el manicomio y ver que se estaba desintoxicando, fueron momentos muy lúcidos en los cuales él escribe algo de lo que acaba de leer Pedro, y escribe otra cosa más que se llama La sombra, y que Revueltas prácticamente dice, ¿por qué las sombras siempre tienen que seguir a la sombra? Porque siempre va a haber una sombra mayor. ¿Quién es la sombra mayor? Como quieran interpretarlo. Pero Revueltas era consciente de lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, creo que va muy sumado a lo que ustedes comentan. Ok, pues sí, o sea, sí, hay que saber reconocer el lugar y la posición que uno tiene como humano en el mundo, ¿no? Y en la sociedad. Y sí, definitivamente él era consciente de su lugar, aunque también era consciente de su genialidad. Claro. Yo creo que era muy, muy consciente de su genialidad. Como les digo, en los 30 empieza su época compositiva. Empieza con 3 poemas sinfónicos, y aquí quiero hacerles un recordatorio que tenemos otro programa que se llama Los Sangonautlas, que se va a transmitir por YouTube, en el cual vamos a hablar de uno de estos poemas, que es Esquinas. En este periodo, que es entre el 30 y el 33, Revueltas escribe Cuauhnáhuac, Esquinas y Ventanas. Obras, pues más que Cuauhnáhuac, que creo que es de las que más se llega a tocar. Ventanas sí hay un poquito más de grabación. Esquinas es la menos recordada, al parecer. Y yo añadiría que son las obras menos recordadas, pero donde Revueltas dice, yo soy un vanguardista, tan vanguardista como lo que es Schoenberg, Weber, Alban Berg en Europa. Sí, o sea, Revueltas, por eso les digo, está en el lugar de los grandes. Es increíble cómo asimiló tanto conocimiento y pudo plasmarlo a su manera, a la mexicana. La música de Revueltas es como un collage, como estos cuadros también estos grandes murales que ustedes pueden llegar a ver, en los que los colores se mezclan, pero las figuras son sólidas, las corrientes del estridentismo. Realmente, como llegan a decir algunos, era una época que era grande para la cultura en México, tanto en pintura, en música, en el cine, ni se diga, ¿no? Sí. Eran los años grandes, o empezaba a ser los años grandes, pero Revueltas no estaba conforme. Revueltas quería más. O sea, Revueltas sabía que todavía estaba... Él sabía que él era la vanguardia. Él sabía que él era la vanguardia. Y esta vanguardia que también importante en la música para cine, ¿no? Al igual que Prokofiev. No, Sí, Prokofiev fue de ¿no? los pioneros. De Alexander los pioneros, Nevsky. Alexander Nevsky con todo esto, ¿no? O sea, una vanguardia tremenda, y que tristemente, como puedo agregar a lo que dice Pedro, a Revueltas, siendo uno de los grandes, estando en el pedestal del museo imaginario de cada uno de nosotros como músicos, el asunto es que nosotros reconocemos más a Revueltas por los chismes, porque era briaguito, porque antes de los conciertos de Sinfónica Nacional lo fueron a buscar y escribió una partitura genial, que no es cierto, eso no pasó, ¿no? Son anécdotas que se cuentan y que la gente cuenta, el público, porque es estos mitos que se le dan a todas las celebridades, ¿no? Y la otra cosa, se le conoce por los pleitos que tenían Carlos Chávez y Revueltas, ¿no? O sea, por eso se conoce a Revueltas en México. Claro, sí hay concepción de la obra y que Revueltas es el grande, pero la pregunta que aquí pues le hacemos a ustedes que nos están escuchando es ¿por qué ustedes creen que Revueltas es grande? ¿No? Porque era alcohólico, como Beethoven fue sordo y compuso. O sea, el logro de Beethoven, sí, una parte importante fue componer de manera sin oída, ¿no? Estando sordo. Claro, eso no hay inconveniente, se ha dicho en la historia. Pero entonces, ¿solo Beethoven es grande por eso? Como aquí yo diría de Revueltas. Claro que no. Revueltas por ser alcohólico es grande. No, digo, no estamos para juzgar, no somos quién.
pero creo que esta pregunta al aire es importante para que todos reflexionemos sobre qué concepto tenemos nosotros de nuestros músicos. Y si es la primera vez que escuchamos a los Sangonautlas, en el panel de los Sangonautlas, acerca de compositores, decir, bueno, ellos me están dando una pauta que voy a investigar, porque es importante. Por favor, todo lo que en algún momento escuchen en clases, en conversatorios, en charlas, en conferencias, siempre es importante buscar las fuentes. Todos podemos cometer errores, puede pasar, pero la única verdad la tienen los libros, el conocimiento y todo lo que pueda funcionarles para crecer y conocer a nuestros músicos. Está bien, sí, claro que sí. Muy, muy sabio comentario de Beto. Hay que siempre cotejar la información. No se queden con lo que les decimos. Podemos haberle ya dicho 1 o 2, 3 mentiras. Pero bueno, eso no creo, porque aquí entre todos, eso sí les puedo decir. Sí, se nos pueden escapar algunas cosas, pero como mentirles, no, porque aquí somos 3 expertos. Y aquí, de repente, aquí le echamos ganas. Estamos bien documentados. Aquí ya tocaste el tema, uno de los temas claves, ¿no? Revueltas y Chávez. ¿Qué pasó con Revueltas y Chávez, Sebastián? Hacia 1935 pasó algo fatídico. Mira, voy a responder a lo que me pides y creo que yo soy la persona más adecuada para poner el panorama más ácido y ya nuestros espectadores decidan a qué lado inclinarse. Miren, en 1935 aquí en México, pues el cine empezaba a ser una industria todavía muy somera, pero que proyección, ¿no? Hacer lo que fue en los años 50, ¿no? Ahí sí fue glorioso ese cine. Pero Revueltas le toca esa época en la cual esta industria va poquito a poquito y sí va a conseguir éxitos, muchos fracasos, pero bueno, así pasa. En 1935 a Carlos Chávez se le da la encomienda de escribir la música para un documental, película de Paul Strand, que eran amigos, muy buenos amigos. Entonces, pero para esa época, Chávez, que es una persona que con una personalidad, tanta energía, o sea, podemos decir que Chávez y Revueltas son personalidades muy polares, pero ambos tienen en común esa energía, siempre adelante, nunca parar. Entonces, Chávez es alguien de que tiene muchos compromisos, escribir, dirigir, dar clases, etcétera. Entonces, cuando le llega este encargo que sí quiere hacerlo, tiene que, con todo el pesar de su alma, decir, no puedo. No es porque no pueda componer, es que tengo tantos compromisos que es imposible. Entonces, por entre los azares que hay, resulta que a Silvestre Revueltas se le va a dar, él va a ser el que va a componer la música para esta película, que se cambió el nombre. En un principio se iba a llamar Pescados y se dieron cuenta que era un pésimo nombre de marketing y decidieron, redes, ¿no? Pues porque los pescadores van con sus redes en Alvarado. Bueno, o sea, como sea, ese documental es bien sabido, fue un fracaso total, al menos desde el punto de vista económico, pero por la fotografía y la música de Revueltas, ese documental es prácticamente históricamente tiene un gran valor. Y la música que compuso ahí Revueltas, pues aparte sí, un compromiso, escribir música para cine, esto es algo muy innovador para su época. A él le pasan tragedias en esta época, la muerte de una de sus hijas, y que resulta que en el propio argumento de la obra y la muerte, ¿no? de un pescador que no puede pagar, no puede pagar la medicina a su hijo y se muere. O sea, imagínate qué grado de miseria para los pescadores de Alvarado en esa época que un padre no pueda. Y hoy en día no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Le das 10 millones a Eugenio Derbez para que haga su película y entonces te peleas ahora porque se va a quitar un fondo innecesario. Digo, no tengo inconveniente, ¿no? O sea, lo hagan bien o lo hagan mal los gobiernos, pero estamos padeciendo de eso mismo. Sí. Nuestros pescadores, los indígenas, siguen sufriendo de lo mismo, no tienen para pagar medicinas. Sí, es muy lamentable como, aunque estamos hablando de una época del siglo XX, resulta que México aún sigue arrastrando todos estos malestares. Sí, mira. Bueno, y el punto es que en esa obra, cuando tiene que musicalizar la escena de cuando al niño lo llevan al funeral, y que coincidió con la muerte de su primera hija, ahí ves neta un Revueltas que se está expresando
pero con todo el alma. Claro, y perdón, en estas suite redes que también han hecho un montón, los Kleiber, Diemeke, y bueno, ya saben, le han metido mano. Lo que han dejado intacto es justamente el pasaje de la muerte del hijo de Miro. Miro es el protagonista. Es una cuestión tremenda cuando la escuchas y entiendes qué estaba pasando con Revueltas en ese momento, Sí. de verdad. Sí. Bueno, aquí diría Beto que Redes no es de Revueltas, siendo que esta es de las obras que Más más se se toca. tocan. Y como bien lo dices, el pasaje del funeral es un dolor. Afortunadamente ese pasaje no lo han tocado, no lo han, o sea... Tú cuando pones el disco nomás pones el funeral del niño. No, me refiero a que ese pasaje escrito por Revueltas Sí, no. no le han metido mano porque entienden el valor que representa. Sí, no. Y realmente vayan ahora mismo, dejen este programa y vayan a escuchar esta obra. No, mejor sí espera que terminemos. Espera que No. terminemos. Bueno, este fue el problema que tuvo Chávez con Revueltas. Chávez no se sintió después muy conforme con este cambio, a pesar de que él dijo que lo quería. Empezó a haber enemistades, empezó a haber... Ajá. No quería interrumpirte, pero es que no solamente el problema por pescados o redes, ¿no? El problema fue institucional, porque sabemos, lo conocemos muy bien a nuestro país, que cada vez que hay un cambio político en alguna dependencia de gobierno, todo se viene abajo, se tiene que volver a gestionar. Uh-huh. Ese fue el problema, que Chávez ya tenía todo listo, y sí, Sí. con todos los compromisos que tenían, pero también ese documental se lo pidieron desde la Secretaría de Educación Pública, estando un funcionario. Después lo mueven y después lo vuelven, y a ese lo vuelven a mover. El punto es que yo creo, no sé si sea coincidencia de la vida, del destino, lo que sea, que no era para Chávez. Sí, claro, Eso era sí. para Revueltas. Sí. Pero fue una cuestión también muy política. Y muchos de los problemas que tuvo Carlos Chávez fueron políticos, porque claro, Chávez se movía en las altas esferas. Sí, y él también Revueltas. tenía que responder a las personas. Exacto. ¿no? O sea, Él no también podías ir en contra de tu jefe porque él sabía que si no doblaba las manos, le podían quitar muchos proyectos, entre ellos el proyecto De la de Sinfónica. creación, claro, de la orquesta, el proyecto del conservatorio, el proyecto de Bellas Artes. O sea, Chávez tenía que doblar las manos y le dolió, pues sí, claro, imagínate, tienes un buen proyecto y de repente dicen, ¿sabes qué? No, lo tenemos que modificar porque hubo cambio de dependencia, ¿no? Sí. Lo mismo de siempre. O sea, lo que casi no pasa en nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, esta época, aunada a la muerte de la hija de Revueltas, empieza ya a decaer en su ánimo. Al siguiente año empieza la Guerra Civil Española, el 17 de julio de 1936. Y un año después, Revueltas va a España. Él intentaba estar Junto en a varios, frente, ¿eh? junto También a va varios Octavio grandes. Paz. Va O sea, Octavio Paz, exactamente. Y aquí recibe en España otro golpe. Se muere su amigo, recuérdame el nombre, Federico García Lorca, Eso. que fue prácticamente... El poeta que más admiró. Sí, pero aunque, o sea, sí la admiración, pero yo creo que esta fue una época en la que Revueltas ya empezaba a dejarse caer, ¿no? Ya no era el mismo. Yo quiero comentar a esto. Sí, claro, los golpes que he ido recibiendo, la parte económica, pero también la parte en la que todo este dolor que ve en España, el llevar el homenaje a Federico García Lorca, el poder reunir a la orquesta de Pau Casals, ¿no? Es importantísimo, que los músicos sabían quién era Revueltas y cuando Revueltas llega, buscan la manera de hacer los ensayos, los conciertos, aún estando en problemas, pues, en peligro, ¿no? Pero creo que también esta parte importante por la cual él decae es esta parte económica que ya no lo deja. O sea, de verdad, Revueltas en sus cartas, no dirigidas a su esposa Ángela, le dice, oye, es que no tengo ya dinero. De repente el gobierno mexicano me tenía que mandar algo, no me ha mandado. Me salieron unos conciertos en Francia, me salieron unos conciertos en tal, se los cancelaban por todo este asunto. Pero el problema, yo quiero pensar, claro, él vivió como quiso, ¿no? Importante, pero también esta parte económica es la que lo empieza a mermar. Porque entonces mantener a una esposa, mantener a una hija, saber que están a miles de millas, ¿no? Entonces eso, aunado al alcoholismo, aunado a todo lo que estaba viviendo, lo empiezan a apretar, lo empiezan a tosigar. Y es cuando de repente empieza a mermar todo este asunto y el alcoholismo empieza a ser más Sí, más pues sí, fuerte, porque ¿no? ya era un vicio y empieza a meterle más al alcohol. Sí, digo,
tristemente no es que nos guste decir que o recordar que Silvestre era un alcohólico, pero muchas de sus anécdotas tienen que ver con el alcohol. Muchas de las veces van a haber referencias de otras personas diciendo el estado en el que él se encontraba, más en estos años. Pero ya para ir finalizando este programa, ¿nos quieres contar, Sebastián, qué más hizo aquí en España en esta época y cómo fue Sí. que él decide regresar ya a México? Sí, miren, ese tema de por qué, bueno, a mí siempre me hizo mucho curiosidad de por qué Revueltas decidió ir a dar su vida a luchar por la República Española. O sea, ¿por qué? O sea, bueno, el asunto está de que lo que no se nos dice a veces, haciendo un paréntesis, porque va a parecer que no voy a hablar de revueltas, pero va a ser breve, se nos pinta que el comunismo simplemente se instaló en Rusia y como que allá siempre quiso estar. Eso es mentira. Los comunistas soviéticos siempre quisieron llegar a América, expandirse en Europa, Asia, en el mundo a fin de cuentas. Y básicamente el Partido Comunista Mexicano igualmente era financiado por los soviéticos, pero obviamente por debajo. El chiste es de que cuando él se va a España en el 37 junto con los de varios representantes de la LEAR, o sea, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde está Orozco, Octavio Paz y el propio Revueltas, van a, sí, era Siqueiros, sí, porque a Siqueiros creo que a él sí lo lesionaron, él sí se metió en la guerrilla. Él va a Barcelona, Valencia y otras partes de España y se da cuenta que España está destrozada. Los españoles están desmadrándose entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta cómo piensas. ¿Por qué? Porque tú eres comunista. ¿Por qué? Porque tú eres socialdemócrata, etcétera. No importa. Entonces él, al darse cuenta que los que están echándole fuego a toda esta guerra son los comunistas. Ante todo son los comunistas. Bien, ahí hay lo que no se nos dicen, que en la Guerra Civil Española estuvieron los soviéticos, estuvieron los nazis, estuvieron Mussolini, los italianos, etcétera. O sea, no fue una sola guerra propia de los españoles. Fue un contexto más amplio. Entonces, yo creo que Revueltas se sintió ampliamente decepcionado de ver cuenta que este comunismo que tanto dice abogar por los del pueblo es puro discurso fantoche. Y de lo que él regresa, cuando ya regresa a México, él compuso una obra, no sé si la inició allá o ya estando aquí la escribió, que se llama Itinerarios. En Itinerarios hay una cita de otra obra de él que se llama Canto para los Frentes Leales. Es una obra para ensamble de metales y percusiones, obviamente para apoyar a las fuerzas republicanas a seguir en lucha. Entonces, cuando se da cuenta que esos ideales que iba con México creyendo que iba a comprobarlo, se da cuenta que no. A esa facción que apoya es la que está reprimiendo a todo el pueblo. Entonces, cuando regresa y escribe Itinerarios, igual plasma un dolor increíble. Ya para terminar, de mi parte, me gusta asociar la parte del solo de clarinete de Redes, que es la parte del funeral del niño, y en Itinerarios hay un super solo de saxofón soprano, o sea, melancólico, divino. Entonces, digo, Revueltas, cuántas cosas maravillosas no nos legó. Y es esta parte romántica que a veces, por tanto ruido en música de Revueltas o por tanta métrica y ritmos cruzados, a veces pasan menos desapercibidos, ¿no? Que es, que como dices, los temas líricos de Revueltas tienen una sensibilidad. Sí, es un poeta. Sí, o sea, cuando llega, casi todo, bueno, ya después, ya más consolidado Revueltas, hay varias cosas que podemos decir de él, el mantener cierta estructura en la que la parte media es una parte lenta, los ostinatos finales o muchas cosas que siempre van a ser parte de su obra, pero estas partes del lirismo es increíble, como dices. Bueno, en palabras de su hija, de Eugenia, para Revueltas, para su papá, una de las estocadas finales fue la caída de la República de España. Cuando cae la República, Revueltas, yo creo que ahí sí ya dejó de creer en todo. Pues cuando uno se enfrenta a los horrores de la guerra, realmente, yo creo que aunque había vivido durante los años de la Revolución, no había visto
tanta muerte con sus propios ojos o tanta destrucción. Sí, y ahí hay una fotografía muy, a mí me impacta, justo cuando Revueltas, creo que está en Valencia, y está con un montón de niños. Sí. O sea, así como, yo estoy con ustedes. O sea, soy mexicano, pero no, somos esa Sí, fraternidad. Revueltas era humano. Sí, era ¿no? humano. Claro, Era es lo que estamos mexicano, hablando ¿no? hace rato, que Revueltas es un gran ser humano y escribir, ¿no? Acordarse y comentarlo. Ángela de mi vida, de repente voy a tomar el tren en unos momentos, estoy escribiéndote aquí en un parque infantil, viendo a los niños jugar y me acuerdo de mi hija, cómo estará el pipiluco, tengo muchísimas ganas de llorar por acordarme de ella. Claro, pues es que es eso, es un gran ser humano y sí, este golpe tremendo que le lleva pues ya prácticamente a estar cerca de la muerte, ¿no? Y A ver, digo, cuéntanos, Beto, ya de regreso, ¿cómo fue que murió Revueltas? ¿Qué es lo que sabemos? bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? A final de cuentas, Revueltas regresa después de esto último que acaban de comentar y entonces un buen día pues, se pone una muy buena guarapeta, ¿no? Se puso happy. Y entonces al día siguiente, pues muere de neumonía, ¿no? En una casa de la vecindad donde él vivía. Y pues tristemente el maestro muere en la pobreza, por lo que queramos ver, por cómo haya habido, como que sea un compositor de la talla de Revueltas, con todos estos ideales, con toda esta fortaleza, esta genialidad. Muere justamente en 1940. Y justamente este año estamos cumpliendo 80 años de la muerte de Revueltas. Y Acaba de pasar hace unos días, ¿no? 5 acaba de octubre. pasar, exactamente. Y justamente se llevaba a cabo en Bellas Artes una de las tantas puestas en escena con esta obra, que también me parece una genialidad, que no la hemos mencionado y que merece también estar en un altar, que es el Renacuajo Paseador. Sí. Porque hay dos versiones del Renacuajo Paseador. De verdad que es una cosa maravillosa, como Revueltas escribió para niños también, ¿no? Bueno, para los hijos de los trabajadores, por ejemplo, Troca el Poderoso, Sí, ¿no? sí, sí. No, ¿cómo? Troca Tenemos que hablar de Troca el Poderoso es una obra maravillosa. El Renacuajo Paseador ni se diga. Las canciones para las 5 canciones para niños y 2 profanas. O sea, a final de cuentas, pues Revueltas se nos muere. Y de ahí comienza la parte de la leyenda, de qué sí era Revueltas, qué no era Revueltas, hasta lo que estamos platicando el día de hoy. Yo creo que no le hemos hecho justicia, ¿no? Sí, no. No le haremos justicia porque somos personas y somos, pues sí, seres humanos que estamos más pensando en hacer las mismas obras del maestro, en no buscar, en no informarnos sobre quién realmente fue Silvestre Revueltas. Pero esto se acaba con los Sangonautas, carnales. Aquí vamos a hablar de obras más chidas de las que se imaginan. A manera de conclusión, yo los invito otra vez. Vamos a seguir hablando de Revueltas en el programa con los Sangonautas, en específico de la obra Esquinas. Obviamente un poquito más de curiosidades, lo que no haya podido caber en este programa. Pero si ustedes están interesados de seguir escuchando acerca de Revueltas, por favor, vamos a dejarles enlaces y cosas por el estilo. Pero busquen en YouTube Pokeviolinista o los Sangonautlas. Sangonautlas con Z, de zánganos, porque nosotros somos unos zánganos. No sé por qué lo dices. A manera de conclusión, de mi parte, yo lo único que les puedo decir es que siempre que leo estos últimos años de Revueltas, me da una nostalgia increíble el ver cómo una persona de su calibre murió en el olvido, cómo prácticamente durante los años posteriores siguió igual, hasta los 80s más o menos empezó a tocar un poquito más. Y apenas estamos recordando quién fue Silvestre Revueltas. Estamos reconstruyendo a Silvestre Revueltas. Exactamente, así que no se queden atrás, los invitamos a que escuchen a más de Silvestre Revueltas. Sebastián, tus conclusiones, Alberto, tus conclusiones. Bueno, yo por mi parte puedo decir que es ampliamente recomendable que pues sí escuchen la obra de Revueltas, si bien al momento que alguien que es un poco neófito o que no sabe nada de música pero tiene la buena voluntad, curiosidad de absorber sobre estos artistas, pues es difícil que pueda discernir de que cuál es el Revueltas original, cuál es el Revueltas auténtico o cuál es la obra maestra de Revueltas, que estamos entrando en un campo demasiado subjetivo.
sea como sea, el leer, escuchar, investigar sobre esta tan poderosa personalidad de Revueltas te va a absorber, bueno, absorbe, porque eso era lo que era Revueltas en vida. Por algo tuvo alumnos, o sea, Salvador Contreras, Mabarak, varios que, o sea, era tan abrumadora la personalidad de Revueltas que te adhieres a sus ideales. Entonces, la música de Revueltas tiene se impregna para el que investiga, y pues mi conclusión final es de que Revueltas es el mayor y auténtico genio musical de México. No lo van a decir en los paparazzis, en la televisión. No, viven en una realidad totalmente distinta. Pero quien realmente investiga sabrá que Silvestre Revueltas, es el más grande músico mexicano de todos los tiempos. O al menos yo así lo considero. Bueno, mis conclusiones creo que ya las he dicho desde hace mucho, durante todo el programa. No, yo creo que es importante que escuchemos a Revueltas, independientemente sea la edición o la versión de Limantur de quien la haya realizado, pero es importante también buscar la música que no se hace Revueltas. Por ejemplo, hay una escena que se llama Un velorio, que solamente se logró hacer para piano, no se ha hecho. Hicieron una orquestación para grupo de cuerdas muy buena, que justamente esta versión, no se habla mucho de esta escena, que era para la famosa revista Upa y Apa, que fue un tipo de revista musical que no se concretó en México, se le tuvo que llamar otro nombre, porque no sé por qué las cosas luego en México ni se concretan, pero es muy importante que escuchen la música Revueltas. Tiene momentos muy buenos en La Coronela, que a pesar de que es Blas Galindo termina metiendo mano en esto por petición de que se pudiera hablar acerca de este ser mítico que también un gran mexicano ha hecho, el querido Posada, con todas sus catrinas y calaveras. Justamente era una representación, ¿no?, de La Coronela y de diversos ámbitos. Entonces busquen a Silvestre Revueltas, pueden escucharse en Semayá, está el Sensemayita, pero busquen, de verdad, escuchen lo que Revueltas nos tiene que decir, sería mi conclusión. Y también recomendarles a un querido amigo, maestro de verdad, que está encargado, pues que es como el investigador oficial de Revueltas, que es Eduardo Contreras Soto. Trabaja en el CENIDIM, ha escrito libros tremendos sobre la vida de Silvestre Revueltas, se los recomiendo, de verdad que está muy apegado, es una persona muy investigadora, muy, muy trabajadora. Entonces se los recomiendo, busquen información sobre Revueltas, y sí tenga cuidado cuando le lleguen los chismes, diga no, mejor voy a leer un libro y voy a escuchar a Revueltas para ver qué es lo que Revueltas me quiere decir. Pues claro que sí, Amén. Ya saben, nosotros somos los Sangonautlas y por esta vez nos despedimos. En el siguiente programa vamos a tener a Leonard Bernstein. Estén atentos a nuestras siguientes emisiones, pero por ahora es todo. Me despido, yo soy Pedro Isaías Monroy Aguilar, está conmigo Alberto Torres Xolocotzi y José Sebastián Villanueva Valencia. ¿Qué pasó, Betín? Y para terminar, recuerden lo que dijo el abuelo Abe Simpson: tal vez mi hijo podrá ser comunista, pero nunca una estrella de porno. Claro que sí. Nos vemos, muchachos, cuídense, bye. Bye. Esta fue una producción de Productores México.